Damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites la vida, Señor, el entendimiento para poder, Señor, comprender la necesidad urgente de estar cerca de ti. Gracias por tu salvación. Gracias por tu muerte en la cruz, propiciatoria, Señor, expiatoria por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu amada iglesia, aposento alto, y por este tiempo hermoso. Hemos adorado tu nombre, algunos de nosotros, y estamos aquí juntos para meditar en tu palabra. Permite que esta palabra sea bendición, Señor. No es algo extraño que lo sea. Permíteme, Dios, corazones receptivos, corazones dispuestos, mentes abiertas a aprender, meditar en tu palabra. Que en todas las cosas solamente tú seas el que lleves toda la preeminencia, la gloria, el honor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios. Seguimos con nuestra serie. Alguien dijera, ¿cuándo va a acabar? Más bien yo dijera, ¿cuánto se va a extender? Porque hay muchas cosas importantes. ¿Se acuerda cuál es el nombre de lo que estamos viendo en cuanto a estos temas? Como dice, el sentido de la misión, la razón de ser del por qué se encargó algo a realizar con la iglesia. Esa es la razón, es el sentido de la misión. Y estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Para algunos la iglesia del Nuevo Testamento es algo que ya pasó. Qué bueno que sucedió, pero ojalá y pudiésemos vivir algo de aquello, ¿verdad? Y algunos como que lo recuerdan o lo estudian, lo leen, meditan en ello y lo vieran hasta con melancolía, porque tal pareciera que comparando lo de hoy con lo de ayer nada tiene que ver. ¿Será eso cierto o no lo será? Ahorita vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. Hay un tema para hoy, se envió a algunos de mis hermanos. El tema para hoy, ¿cómo dice el tema de hoy? Muerte con honra y deshonra. ¿Qué tal? ¿Nos gusta el tema de la muerte? Al que es cristiano, ¿qué? Pues cuando digas, Señor, ¿verdad? Cuando digas, aquí estamos listos para cuando tú nos digas que ya es tiempo. Hay veces que el Señor avisa y hay veces que no avisa. Simplemente es el momento y Él dice, vámonos. Y hay ocasiones que sí, con tiempo, con antelación, está avisando por medio de la salud, que se va deteriorando algún órgano, alguna enfermedad y se avisa, pero hay ocasiones que no. El tema de la muerte, hermano, no deja de ser a la fecha, no seguirá, no dejará de ser todavía un suceso que los hombres despierta emociones. ¿Qué emociones despierta la muerte? ¿A qué le sabe el tema de la muerte, hermano, a usted? Si quisiera hacer un comentario rápido, ¿qué puede decir que es para usted la muerte? Pero no todos. Separación. Pues es que como no pensamos seguido en eso, ¿quién sabe, verdad? Bueno, a la muerte muchos la ven con temor, otros la ven con expectación, ¿sí o no? Otros la ven de una forma que dicen, mejor ni pienso en eso, ya que llegue el momento, entonces pienso en ese suceso. Otros incluso la buscan para escapar de problemas, escapar de preocupaciones, desilusiones, y algunos la buscan, se acercan, algunos lo logran, otros no. Ninguna de esas situaciones tiene que ver con que la gente de por sí o sola lo logre, tiene que ver con el que el Señor lo permita. Pero el tema de la muerte, aunque no precisamente vamos a abordar asuntos teológicos referentes a la muerte, pero el tema es muerte con honra y deshonra. Y vamos a ver algo que está en el libro de los Hechos precisamente, y le voy a pedir por favor, vamos a Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Si hemos estado leyendo nuestras lecturas diarias, ¿cómo vamos? Si estamos leyendo, ¿sí? Hechos 12, versículos del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, me indica por favor con un amén. Ay, qué diestros, ya estudiaron los libros de la Biblia, sí vi que los están repasando, ya no se me tardan tanto, gracias a Dios. Vamos a leerlo todos juntos estos 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gracias a Dios por su palabra. Si usted y yo leemos detenidamente esto, hermano, llama la atención muchas cosas. Acuérdese de algo, no es lo mismo leer que escudriñar. ¿Quién me dice la diferencia? No es para que me predique, ¿verdad? Porque me toca a mí predicar, si no me va a quitar la chamba, ¿verdad? Pero algo rápido, diferencia entre leer y escudriñar. Escudriñar es profundizar, es escarbar, ¿sí? Y leer es, bueno, como, no, fíjense, mi hija se enfermó en estos días, mi hija la chica, ¿verdad? Y hubo que ir y llevarle al doctor y luego las recetas, y el tema es que le dieron a mi hija su receta, ¿verdad? Y me dijo mi esposa, hay que comprar estas medicinas. Y yo lo vi, dije, como dicen en mi pueblo, oh my God, ¿verdad? ¿Cómo está esto? No le entendían nada, ¿verdad? Y a la hora de que lo llevo con ya no se les dice boticarios, se les dice, ¿cómo se les dice? Farmacéuticos. Bueno, el tema es que le cuesta su trabajo, pero lo entiende. Quién sabe cómo le harán, pero lo entiende. Pero el tema es que ahí estaba la letra y ahí le buscó. Había uno que me desesperó porque solamente Dios y él se entendían, y al último solamente Dios, él no sabía qué me iba a recetar, y mejor tuve que cambiar de farmacia. Preferí eso a que me dieran algo que no, ¿verdad? Pero me llamaba la atención la letra, algunos. Aquí tenemos la bendición que aquí está la letra, lo tenemos en nuestras Biblias. Si traen sus Biblias físicamente, a ver, levántenla por favor. Quien no la traiga, la Biblia no se va a ir al cielo. A ver, ¿sí la traemos todos? Gracias a Dios. Ahí por ahí, bajen su Biblia, ahí por ahí me checan, por favor, hermanos edecanes, que sobre todo los jóvenes traigan su Biblia física, porque en eso quedamos, eso es importante también. Si usted va conmigo, queremos escudriñar un poquito acerca de esto. Hablamos del sentido de la misión, la razón de ser de la iglesia, los tiempos de la primera iglesia, cosas que tienen que ver, algunos piensan que todo tiene que ver con aquello de allá y no hay mucho para acá. Bastante hay, demasiado hay de cosas que usted y yo debemos de vivir diariamente, pero es necesario entenderlas. Yo no puedo hablar de un camino. Me pasó lo siguiente en la mañana, ya saben, yo soy el designado para ir a prender el boiler, ¿verdad? Entonces ya iba yo bien raudo, veloz, y veo el vehículo, el que traemos, y la llanta ponchada. Y le decía a unos hermanos, tenía que decidir, o cambiaba la llanta o me bañaba y ya nos veníamos. Y ya saben que lo fashion primero, entonces mejor me bañé y ya se quedó el carro para ya más despuesito y bueno, cambiar la llanta. Y pues pasan cosas, eso es lo que voy, pasan cosas y pues no se prevén. Y estaba yo meditando en este tiempo, en el día de ayer que fuimos a trabajar y hubo por ahí 2 que 3 con llantas ponchadas, ¿sí? Hay sucesos, hermano, que pasan y no se prevén. Hay sucesos que pasaron aquí en estos tiempos y vamos a hablar aquí de un hecho de carácter histórico bíblico, ¿verdad? Que teológicamente también nos bendice, entonces hay que comprender lo teológico. Hay que comprender lo histórico, hay que comprender lo literario y varias cosas que tienen que ver con el entender y escudriñar la palabra. Entonces hay algunas cosas que le quiero compartir. Le compartí a mi esposa algunas de estas situaciones que estaba yo aterrizando y me dice, ¿y de dónde lo sacaste? Pues buscando. No todo está luego y hay que buscarlo. Vamos a Hechos 12:1 y dice, en aquel mismo tiempo, cuando usted y yo leemos en aquel mismo tiempo en Hechos 12:1, sí, como dice ahí, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Cuando dice en aquel mismo tiempo está indicando que en lo que sucedía, lo que a continuación se menciona, está pasando mientras tanto que Bernabé y Saulo se encontraban en Jerusalén en ese momento, en ese tiempo, en esos días compartiendo el evangelio. En Jerusalén estaban haciendo esto. Entonces de ahí viene esa parte, en ese mismo tiempo. Para ese tiempo también, fíjese, ahí había un rey Herodes Agripa. Se menciona, me llama la atención que algunos comentaristas dicen el rey Agripa I. Está bien decirlo así, pero es mejor el rey Agripa I. ¿Sí? El rey Agripa I, dice, era uno de los principales enemigos del pueblo cristiano y que si lo era, hermanos.
Vamos a hablar de estos tiempos y estamos hablando de dos de los apóstoles que menciona aquí, estamos hablando de persecución. Cuando en esto que le estoy comentando y que estamos viendo de Hechos 2, hermano, ya estamos pasando nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo que había sido ya llamado y convocado, estaba haciendo la transición de que la salvación ya no solamente era para los judíos, era también para ¿quiénes? Para los gentiles. A algunos les costaba más trabajo, a otros no, pero estamos hablando, fíjese, hablando de las persecuciones ya en forma registradas. Esta era ya la tercera persecución, y esta la estaba convocando, la estaba liderando un tal Agripa, Herodes Agripa primero, pero antes ya habían pasado otras dos más. Una de ellas la habían llevado a cabo los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? A esto aquí ya lo hemos dicho. ¿Quiénes son esos señores, verdad? ¿Quiénes eran los saduceos? Unos malos porque no querían a Jesús, sí, pero ¿quiénes eran ellos? Eran los politiquillos, pero del pueblo de Israel, ¿sí? Esa fue la primera persecución, son los que la encabezaron. La segunda persecución para todos aquellos que se les fue nombrando cristianos poco a poco fueron los fariseos. Esa fue la segunda persecución. La tercera persecución registrada de las fuertes la convocó este tal Herodes Agripa. Y nos van a pasar ahí una diapositiva. Hay confusión muchas veces en el tema, se oye de Herodes y pensamos que eso es un nombre como tal, pero en esos tiempos no era el nombre como tal. En esos tiempos era la manera de hablar de aquel que gobernaba, aquel que llevaba la batuta, aquel que era el que decía estos son mis chicharrones, ¿verdad? Aquí se hacen las cosas de esta manera. Entonces, cuando hablamos de los tiempos bíblicos, si usted se fija, estamos hablando de varios Herodes, ¿sí? Y esas personas, fíjese, eran sinónimo entonces de aquellos que llevaban el gobierno. El Herodes el Grande, que usted lo ve ahí a continuación, fue el primero. Aquel Herodes el Grande fue el que mandó matar se llama el concepto del suceso, la matanza de los santos inocentes, ¿sí? A mí me encantaría que usted lo registrara, lo apuntara, porque esos datos, me cuesta trabajo hallarlos, si usted no los apunta, entonces, bueno, la matanza de los niños inocentes, Herodes el Grande fue la que le encabezó, y fue cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años, y esto lo hizo en Belén, ¿sí? ¿Por qué mandó matarlos? ¿Porque le caían mal los niños? ¿Por qué? ¿Se acuerda? Porque oyó, ¿se acuerda? Llegaron esos que si eran reyes magos, hermanos. ¿Y quiénes eran? Eran sabios, ¿verdad? El tema es que ellos ¿a qué iban? Iban a buscar a ese, ¿qué? Nada más a ese niño, ¿no? A ese Mesías. ¿Por qué lo iban a buscar? ¿De dónde salió? Ellos tenían sus registros, ellos tenían una historia anterior. En fe fueron a buscar, no fueron a ver si iba a suceder, ellos iban en fe a buscar. Ellos supieron que alguien les buscó porque el interés de él no era genuino de que iba a adorar a Dios, sino que iba a hacerle daño. Se fueron por otro camino. Entonces ese Herodes el Grande se puso enojado, como algunos se ponen enojados cuando no les rinde el gasto, más enojado que eso, y buscó que se matara a todos los niños menores de 2 años, porque ese era su cálculo, no podía exceder de esos 2 años, y los mató. Herodes, y fue, fíjese, estamos hablando de ese Herodes el Grande, le voy a hablar de una genealogía de gente tremenda, hermanos. Gente que para mi gusto, aunque no lo menciona como tal, entró en maldición, y hablamos generacionalmente, porque Herodes el Grande es de los mencionados como tal. Hay otro Herodes, no es la misma persona, Herodes Arquelao. Ese fue hijo de Herodes el Grande. Entonces imagínense, papá y luego hijo. Ese Herodes Arquelao, sí, gobernó en Judea, Samaria y Edom. Entonces él era también, ahora sí que político, fue tirano, fue opresivo, ahora sí que cortados con la misma. Fue exiliado a la Galia por lo mismo. Hubo gente que no soportó el que fuesen tiranos y opresivos, y ya saben, se sublevan y derrocan a la persona y exilian. Y en el caso de Herodes Arquelao, él fue exiliado. ¿Sí? Fue en esos tiempos que José y María y el niño Jesús se fueron a Nazaret en lugar de regresar a Judea. ¿Usted se acuerda que la Biblia nos habla de que Herodes el Grande murió? Bueno, no dice Herodes el Grande, Herodes murió, ¿se acuerda? Pero ¿por qué no regresaron si ya no estaba? Tan simple como esto, estaba el hijo. ¿Para qué regresaban? Entonces, como estaba el hijo Herodes Arquelao, en lugar de irse a su lugar de donde procedían, se fueron a otro lugar, se fueron a Nazaret en lugar de regresar a Belén de Judea. Bueno, ese es el caso de Herodes Arquelao. Está el otro, Herodes Antipas, o llamado tetrarca.
Ahora, él era el tío de Herodes Agripa, ¿sí? ¿Ahí van conmigo? Él era el tío de Herodes Agripa. Era hijo de Herodes el Grande y hermano de Herodes Arquelao. Si se me hacen bolas, están en su derecho y luego les vuelvo a explicar, pero déjenme avanzar. ¿Sí? Herodes Antipas, ¿sí? Él prácticamente era también pariente, ¿sí? Fue uno de los culpables de participar en el, fíjese, fue el culpable del tema de malabarear ahí con las cosas y aunque lo lamentó, tuvo que ver con la decapitación de Juan el Bautista, ¿sí? Este es otro Herodes, entonces ya vamos con el tercero aquí. Él tuvo que ver con la decapitación de Juan el Bautista y fue uno de los culpables de participar en el juicio y crucifixión de Jesús. ¿Por qué digo yo participar? Participó porque simplemente se eximió de culpa y fue uno de los que se burló de Jesús. Fue uno de los que le vistió con mantos reales, pero se burló de Jesús. Y burlarse de Jesús, hermanos, es otra cosa, ¿sí? Y vamos con Herodes Agripa, el que tiene que ver con nuestro panorama que quiero mencionar aquí. Fue rey en Jerusalén, fue el líder de la persecución, la tercera persecución del pueblo de Dios que comenzaba en boga ya el cristianismo, sí, fue líder. Él fue educado en Roma, él fue amigo de un tal emperador Calígula. ¿Ha oído usted de Calígula? Sí. Algunos dicen, yo he oído más de Calígula que de Herodes Agripa. Bueno, ese tal Calígula y Herodes Agripa eran compadres, eran amigos, eran cuates, ¿sí? El nombre, por cierto, de ese Calígula, su nombre era Cayo. Y yo cuando digo Cayo, inevitablemente me imagino que cómo das lata, ¿verdad? Entonces, Cayo Julio César era el nombre de ese tal Calígula, amigo de Herodes Agripa. Fíjese, le quiero mencionar esto para que entendamos qué estaba pasando con estas personas que tuvieron que ver con un grande problema de persecución para el pueblo de Dios, pero que incluso para ellos generó maldición. Y ahorita vamos a ver si es cierto que generó maldición o no. Ese tal Calígula, ¿sabe por qué se le llamó Calígula a ese tal Calígula? Sí, él de pequeño usaba unos guarachitos de cuero. Y esos guarachitos de cuero los usaban también, obviamente al tamaño real, los soldados, la milicia romana. Y esos guarachitos se le llamaba cáligas o caligas, olvídese del tema si es si va ahí o no. El tema es que esos guaraches de cuero que usaban los romanos, muy resistentes, muy fuertes, se le llamaba cáligas. Entonces, de niño, ese tal Cayo, amigo de Herodes, de niño él usaba sus guarachitos. Y era la manera en diminutivo de decirle zapatitos. De ahí viene el nombre de Calígula. Está raro, ¿verdad? Zapatitos, pero bueno, viene de ahí. Entonces, ese hombre, pues mal gobernante, hablo de Calígula ahorita, fue un mal gobernante, un mal administrador, le fue como en feria, hizo las cosas mal, fue un hombre depravado. Y fíjese algo que me llamó la atención de ese tal Calígula, amigo de ese Herodes del que menciona en este panorama bíblico. Ese hombre, fíjese, fue el primer emperador, escúcheme esto, fue el primer emperador ante el pueblo de Dios y ante todas las personas que se presentó como Dios. Oficialmente, y de ahí le copiaron más. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. ¿Hasta ahí voy, hermanos? ¿Sí van conmigo? Sí. Entonces estamos hablando en esos tiempos, desde el nacimiento de Jesús hasta Juan el Bautista, y en esto de lo que estamos hablando con los apóstoles, estamos hablando de 4 Herodes diferentes. Y es interesante que sepamos dónde va cada uno para que no nos hagamos bolas, ¿sí? Entonces, por esta amistad que hubo entre Agripa primero y Calígula, se tuvo, hagan de cuenta, mire, ustedes y yo somos amigos y como somos cuates, tú me vas a ayudar con esto. El tema es que Calígula ayudó a ese tal Agripa a tener ciertas ciudades que fueron Filipos, Galilea, Perea, Judea y Samaria. Entonces estaba palanca, ¿verdad? Había poder, había autoridad, varias cosas. La razón que en este caso movía a Herodes Agripa a perseguir a los cristianos, fíjese, había 2 razones por las que este hombre estaba encabezando la tercera persecución fuerte para los judíos. La número 1 de ellas es que no comulgaba con ellos y su doctrina, simplemente así. No quería nada de eso, pero la más fuerte de las 2 razones, quería ganar y más favor y más votos, no sé qué me suena eso en estos días, quería ganar más votos de los judíos no cristianos. Porque si hablamos de cristianos y no cristianos, aún y cuando había muchos conversos ya, la gran mayoría no lo eran. Y él se iba por la mayoría. Y su intención al perseguir
a los judíos cristianos era ganarse el favor de todos los que todavía no lo eran. Entonces era un ingrato, ¿verdad? Ya no le decimos más, ya con lo que le pasó ya es suficiente. Y yo quiero que vaya conmigo, vamos a lo primero. Hablamos nosotros de muerte con honra y deshonra. No estamos hablando de un mismo suceso para una misma persona, hablamos de dos personas. Y el punto 1 aparece por ahí, ¿cómo dice? La honrosa muerte de Jacobo. Cuando hablamos de la honrosa muerte de Jacobo, hablamos de un discípulo, hablamos de que no murió, no fue algo natural, hablamos de que fue asesinado, ¿sí? Pero cuando hablamos de una muerte honrosa, cabe este concepto, si me permite lanzarlo así, es una muerte respetuosa, es una muerte admirable. ¿Se acuerdan cómo decía nuestro pastor Pereda? Hablando del epitafio. ¿Qué es el epitafio? Lo que escriban en nuestra tumba, ¿verdad? Por favor, cuando pongan una cruz para sus familiares, no le pongan algo aquí que no se le puede escribir nada, porque luego nos vemos ahí el epitafio, lo que se escribe ahí en su lápida, en su cruz, etcétera. Hay distintas cosas. El pastor decía, ¿cómo decía? Más o menos decía así: aquí yace aquel, hablando del que no hacía las cosas bien, aquí yace aquel que no hizo lo que debía de hacer, parafraseando, más o menos así, ¿se acuerdan? Sí, el tema es que en el caso de Jacobo, si se hubiera puesto un epitafio, hubiera podido muy bien decir: aquel que siguió a Jesús y terminó sus días con una muerte respetuosa y admirable. ¿Sí? Hablamos de una honrosa muerte de Jacobo. Vaya conmigo a Hechos 12:2, y apenas vamos en el 2, ¿verdad? Hasta ahí va conmigo. Ahí voy a resumirlo y usted va conmigo y vamos entendiendo. Herodes Agripa mandó matar a Jacobo con una espada. Yo a veces he visto materiales y esto donde dice y ven y se ve que a Jacobo lo están atravesando con una espada. No se usaba la espada para ejecuciones en esos tiempos así. No se usaba el hacha, no se usaba la guillotina. Se usaba una espada afilada precisamente hecha para eso y se decapitaba al sujeto. ¿Sí? Entonces, la muerte de Jacobo fue por decapitación usando espada, ¿sí? Y es la única parte hablando de manera tangible en la Biblia, que nos habla de la forma como murió uno de los discípulos, ¿sí? Esta fue una ejecución a espada, no fue atravesado con ella. Y ese Jacobo del que estamos hablando, ¿era de los discípulos o no? Entonces, era de los discípulos, ¿sí? Hermano de Juan, se menciona que era primo de Jesús. Entonces alguien dijera: bueno, Jesús, su primo y su otro hermano, y ellos pescando. ¿A quién, en resumen, Jesús, cuando estaba buscando a sus discípulos, se acercó y llamó? Si me di a entender, se va a comentar. ¿A quién llamó? ¿A unos parientes? ¿O no? Eran parientes. Hay un detalle aquí. Hay historiadores que dicen que no se conocían, hay unos que dicen que sí. El tema es que había parentesco, ¿sí? Hasta ahí va conmigo. Fíjese, era primo de Jesús, el papá de Jacobo, del que estamos hablando como primer mártir. Su papá fue Zebedeo, su mamá se llamó Salomé, y era hermana en la carne de María, la mamá de Jesús. ¿Sí lo era o no lo era? Entonces, si eran primos, bueno. Era también uno de los, ahí hay algo que de repente estaba yo estudiando y tuve que ir desmenuzando. Y bueno, dice, era también uno de los, si hablamos de Jacobo, si hablamos de Juan y si hablamos de Pedro, ¿quiénes eran ellos? Eran los discípulos, pero aparte, ¿qué pasaba con ellos continuamente? Eran los más cercanos al Señor. ¿Cuántos hemos pensado que cuando vemos eso, pero dice el Señor que no hay acepción de personas, decimos, aquí explícame, o de qué se trata? Porque aquí yo veo que constantemente se los llevaba, ¿qué dice la palabra? Se los llevaba aparte. ¿Quiénes vieron la transfiguración? ¿Quiénes vieron que Jesús se puso a hablar con gente que ya no vivía y que ahí estaban? ¿Mandó traer a los demás? Y yo luego me rascaba. Pues entonces sí tuvo sus consentidos por lo menos un rato, y luego ya dijo que no hay acepción de personas. De los discípulos dijeron: no hay acepción de personas. Vamos a ver eso. Nosotros vemos que Jacobo estaba con Juan, y en los hechos de carácter bíblico era uno. Nosotros tenemos entonces el entendimiento que era uno de los predilectos del Señor. También a él y a su hermano, a Jacobo y a Juan, se les llamó hijos de ¿quién? Del diablo, no, hijos del trueno. Dice Boanerges, el acento va en la última, Boanerges,
hijos de Bronté, es decir, hijos de conmoción, ese es el término correcto. Imagínense, a Jacobo y a Juan, Jesucristo, no fue otro de sus compañeros, les llamó, fíjense, hijos, así como lo viéramos así de primera instancia, fíjense, hijos de conmoción. Conmoción es perturbación y alteración. Y entonces uno dijera, bueno, ¿y por qué estos les llamaron? Si había unos que no tenían ese apellido, lo diría así, ese apodo, y a ellos no los convocaron, ¿sí? Jesús vio en ellos, fíjense, algo que se le llama en esos tiempos círculo de dilectos. ¿Qué es el círculo de dilectos? Círculo de amados. Entonces, si hablamos de esos que son el círculo de amados, entonces, ¿qué culpa tenían los otros 9? Los otros 9 de que no fuesen convocados, ¿no? Pero si usted y yo vemos ¿por qué hijos del trueno? ¿Y por qué con Pedro? Había una característica, hermanos, que derriba el concepto de que Jesús tenía sus 3 cuates y vénganse para acá porque son mis consentidos. ¿Sabe qué tenían Pedro, Jacobo y Juan? Eran más acelerados que el pastor. Entonces imagínense cómo eran, ¿verdad? Eran dinamita los hombres en su carácter. Pero Juan, sí, nosotros nos figuramos a Juan y todo amar, muchos abrazos y 0 balazos, más que eso. Nos imaginamos un Juan así. No, hermanos. Yo me acordé, le comentaba a mi esposa, porque luego platicamos del previo de hablar algunos detalles en la predicación, y yo le comentaba, a veces se me figuraba a Juan como mi hermano. Mi hermano era de esos que tenía un carácter de esos ya es un carácter sin mecha. ¿Qué es eso, hermanos? Ya no necesita prenderlo, ya está la mecha puesta, sí, pero era un amigo que te abrazaba, le daba gusto, bromeaba, etcétera, ¿no? Juan tenía ese carácter. ¿Sabes a quién llamó el Señor a estar con él? A los más explosivos, a los más temperamentales, a los más canijos. Y yo me rascaba la cabeza, ¿y ahora por qué? ¿Qué culpa tienen? ¿Verdad? ¿Qué características tenían Jacobo, Juan y Pedro? Fíjese, una personalidad fuerte. La personalidad fuerte, para quien sabe de psicología, a veces pensamos que es el que grita más alto, el que se exalta primero. No, estamos hablando, si no fuese, ahí viene una de las explicaciones del por qué Juan decidió quedarse. No nada más es por el tema que le iban a encargar algo y Dios movió todas las cosas, encargarle a alguien. No nada más es para que representase a los discípulos en ese momento. No nada más era porque amaba a Jesús y se sentía amado por Jesús. Tenía que ver porque era de los que tenía el carácter, así como le digo, una personalidad fuerte. Era valiente, era decidido. Eran los 3, ¿sí? Si no hubiera sido valiente, Señor, dime que vaya a ti, yo voy. Pues vente. Y ahí vas para abajo, ¿verdad? No fuese valiente ni le dice que le mande llamar, en el caso de Pedro. Carácter impetuoso, de lo que ninguno de nosotros tiene aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Eran leales y tenían mucha fuerza de voluntad. Entonces, sí me explico, ¿a quiénes llamaba aparte Jesús? Le voy a decir en resumen, lo que después de tanto buscarle y rascarme la cabeza, conclusión, aquellos que les iba a costar más trabajo, ¿verdad?, comprender ciertas cosas por su carácter, por su forma de ser. Era con los que había que trabajar más, para que me explique. No es porque fueran los grandes cuates, porque el Señor sigue en lo mismo. Él no hace distinción ni acepción de personas. Aquel que está en Cristo y es una nueva criatura. Todos estamos en Cristo aquí, ¿verdad? Nadie está en adulterio, ni fornicación, ni por nada de eso, ¿verdad? Ni pornografía, ni nada. Si alguien está en algún problema de esos, por favor, hermanos, acérquese conmigo. Necesitamos hablar y enderezar esas cosas. A santidad nos ha llamado el Señor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, imagínense aquí a qué personas habló. Por eso, hermano, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor nos dé duro con la enfermedad, cuando el Señor haga algo con nosotros o permita algo con nosotros, no le reclamemos. Algo el Señor está haciendo con nosotros muy bueno, pero es que duele. Pues sí, ¿qué te digo? Es que me afecta, es que me lastima, pero si es el Señor decidiendo, a su nombre gloria, y dime, Señor, y a darle, ¿verdad? Marcos 5:37, vaya conmigo, por favor. Ayúdenme, por favor, de mi lado izquierdo, Marcos 5:37, y de mi lado derecho, Marcos 9:2, por favor. Marcos 5:37. ¿Listos? ¿Qué dice? Vamos, dice, y no permitió le siguiese nadie, sino Pedro
Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces, ese es un punto a mi favor, ya no le mentí ahí, ¿verdad? Bueno, estamos bien. Bueno, Marcos 9:2 de mi lado derecho dice: gracias. Bueno, aquí vemos que sí es cierto eso de que los llamaba aparte, ¿verdad? ¿Qué hacían mientras los demás? Pues les dejaba cierta actividad o simplemente no. El tema es que llamaba a esos tres. Nosotros entendemos cuando dice hijo del trueno y que eran de temperamento fuerte, pero ¿sabes qué dice también en las raíces cuando dice hijos del trueno? ¿Qué quiere decir? Y me llamó mucho la atención. También quiere decir hijos de la voz de Dios y su poderío. Fíjense cómo está esto, medio curioso, muy contrastante, ¿no? También significa hijos de Dios, hijos de la voz de Dios y de su poderío, hijos del trueno. ¿Y por qué no dijo eso de Pedro? Si también le gustaba el asunto del trueno. En Pedro era algo muy obvio. ¿Se acuerda de la mamá de Jacobo y de Juan? Cuando se acercó, ¿qué se acercó pidiendo? Oye Jesús, en tu reino, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo sería el carácter? Yo creo que el tema del carácter lo heredaron de la mamá, ¿verdad? Porque era una petición osada, fuera del lugar y todo lo que usted quiera llamarle. Pero por ahí iba el asunto. Hijos de la voz de Dios y de su poderío. Hablamos de esos tres. Y de los varios eventos, hermano, no, la Biblia, acuérdese que no da muchos detalles. Pero por ejemplo, imagínense, Jacobo, Juan y Pedro, cuando presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, ¿qué tal estaba eso? ¿Qué tal era eso? Cuando presenciaron la transfiguración de Jesús, ¿a qué le sabe eso? ¿Cómo hubieras estado tú ahí viendo eso? Fascinado, estupefacto, perplejo, anonadado y todo lo demás, ¿verdad? Algo hermoso, ¿verdad? Porque el Señor necesitaba tratar con ellos de una manera porque tenían candela, para que me explique, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, dice, Jacobo está considerado como el primero de los apóstoles, entonces, que derramó su sangre por la fe. No es el primer mártir, pero sí es el primer apóstol que murió por su fe. Sí hay una diferencia, ¿sí? No, fíjense, murió por su fe, no es el primer mártir y es uno de los 4 primeros apóstoles que Jesús escogió. Es uno de los 4 primeros. El Señor sabía que iba a morir de esa manera Jacobo, ¿sí o no? Claro. ¿Sí lo sabía? Sí. Murió asesinado. Y cronológicamente, fíjense, Jacobo fue asesinado por decapitación 10 años después de la resurrección del Señor Jesús. No fue casi que luego, fue a los 10 años. Pasó un rato, ¿verdad? De esto. Y ahora hay algo importante, hermano, y usted y yo lo vamos a checar. Por favor, ayúdenme buscando de mi lado izquierdo Hechos 12:2 y de mi lado derecho Hechos 12:17. Y ahorita ustedes me van a comentar acerca, posiblemente la tenga la duda o no, sino para aquí sanearla, resolverla. Hechos 12:2, ¿cómo dice? De mi lado izquierdo dice: mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Esto que está pasando es 10 años entonces después de la resurrección de Jesús. ¿Y qué nos dice Hechos 12:17? Dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les cantó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Esto le está haciendo Pedro. Y luego, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Si entendimos lo que se leyó acá y lo que leímos acá, o si entendimos ambas cosas, ¿qué sucede aquí? Oye, pues es que ya lo decapitaron, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo? Voy a repetir porque algunos están poniendo su carita de, yo no lo entendí. Hechos 12:2, escúchelo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Y en el Hechos 12:17 dice, en el hemistiquio, parte B, dice, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Quien salió fue Pedro. Pero mandó dar esta razón a Jacobo que en ese momento no se encontraba. Ese es otro Jacobo. Porque ahí también luego, uno es el Jacobo, el apóstol que fue decapitado, y otro es el Jacobo del que está hablando aquí, que algunos dicen en esos tiempos que el líder de la iglesia era Pedro, y no, el líder de la iglesia era Jacobo. Ese Jacobo del que está mencionando, ese segundo Jacobo que menciona Hechos 12:17. ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Ahí vamos. Luego vamos todos al Hechos 15:13. Hechos 15:13.
¿Ya lo tenemos? Y escuche usted esto. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué la iniciativa? Porque era el líder de la iglesia en ese tiempo. ¿Ahí está, iban conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Entonces lo primero que vimos es ese hecho histórico en el cual hubo una muerte honrosa del apóstol llamado Jacobo, hermano de Juan, primo de Jesús, muerto 10 años después, y era uno de aquellos que el Señor trató con él de manera especial porque era algo necesario, que el Señor a su consideración sabía que había que pasar. Y vemos, despuesito de esto, vemos al apóstol Pedro. Estaban de compañeritos Jacobo y Pedro. En el caso de Pedro no le tocó. Luego yo me preguntaba, ¿por qué? Ok, mataron a Jacobo, pero a Pedro, ¿por qué no? Si ya lo tenían ya ahí, ya lo tenían listo. El tema es el siguiente, ahorita le explico unas de las razones. Pedro fue arrestado y puesto en prisión. A uno lo matan y a otro lo meten a la prisión. Fíjese, en esos tiempos, cuando está pasando esto que le comento, a Jacobo lo mataron o lo asesinaron antes de la fiesta de la Pascua y antes de lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Pero no se atrevió Herodes Agripa I a matar a Pedro, ¿sí? Porque en el asunto de matarle ya era mucho tema pegado a los días religiosos de los judíos. Entonces dijo, vamos a hacer esto despuesito. En cuando terminen estas dos fiestas, mato también a Pedro. El tema es el siguiente, hermanos. Él dice, si usted y yo leemos, dice que lo iba a presentar al pueblo. ¿Para qué? Para juzgarlo, pero ¿para qué? Bueno, la pregunta le hice mal, ¿por qué lo iba a hacer de esa manera? Para los votos. ¿Sí estamos? Para los votos. ¿Qué se iba a cargar? Como la mayoría de ellos no seguían a Jesús, ¿qué iban a hacer ellos? Pues dale, ¿verdad? ¿Y qué iba a pasar? Se iba a ganar el favor de aquellos. Por eso dice que lo iba a presentar, dice, al pueblo. Dice, entonces Pedro fue arrestado, fue en prisión, ¿sí? Y estaban estas dos fiestas. ¿Qué se hacían en estas dos fiestas? En lo que iba a pasar esto de matar a Pedro, mientras tanto había dos fiestas. Cuando hablamos de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ¿se acuerda usted de qué se trataba? ¿Cuál era la fiesta de la Pascua? Vamos a buscar el tema de que nos vayamos todos al seminario, porque luego de repente dice fiesta de la Pascua. Fíjense, se recordaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí. Cada familia mataba un cordero. Cuando oía esto me oía barbacoa y pues lo leía con agrado. Dice, y se lo comía con hierbas amargas y pan sin levadura. Sí, esa es la celebración. Primero el hecho y luego la celebración. Es la fiesta de la Pascua. ¿Y qué es esto de la fiesta de los panes sin levadura? Fíjense, se recordaba que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pero lo hizo de una manera y se llama apresuradamente. Y cuando hablamos de que fue algo apresurado, ¿se acuerdan cómo era el asunto? Vámonos, y lo que tengan, y ya los egipcios, a todo mundo le urgía que salir. A los de Israel salir porque iban a ser libertados, a los de Egipto que saliera porque si no iba a haber más desgracias aparte de los primogénitos, y a todo mundo le urgía salir. La fiesta de los panes sin levadura, que es la segunda fiesta, es porque era rápido, tiene que ver con la premura con la cual se iban ellos a salir. Entonces ahí en esa fiesta, en el tiempo que le estamos hablando, del que estamos mencionando todo esto, se comía pan sin levadura y se estaba juntos 7 días y se daban ofrendas. Estas actividades tenían que pasar antes de que Herodes Agripa I mandase matar a Pedro. Entonces ya lo tenía ahí en la cárcel. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Verdad? ¿A cuántos nos gusta la cárcel? No, nunca he estado, pastor. No, alguien va a decir, pues pudiese ser que alguien diga, bueno, no lo digan, mejor no me digan nada. La intención de Herodes al arrestar entonces a Pedro era matarlo, no lo hizo todavía por estas fiestas y quería dejarlo un poquito para después. En Hechos 12:4 vemos cómo, si usted lo checa ahí en Hechos 12:4, vemos cómo Herodes puso a Pedro en la cárcel y lo custodió por 4 escuadras de soldados. ¿Cuánto eran 4 escuadras? ¿Por qué escuadras? Dios me perdone, fíjense, luego uno bien preguntón, bendito sea Dios que antes no era tan preguntón, si no yo le hubiera dicho a mi esposa, ¿te quieres casar conmigo? Sí. ¿Y por qué? Mejor no. Fíjese, vemos a Pedro, ¿sí? En la cárcel,
custodiado por 16 soldados, 4 escuadras de 4 personas cada uno, ¿sí? 16 soldados. Mientras tanto la iglesia dice sin cesar hacía oración por él. Usted lo checa, eso está en el 5 del capítulo 12. Hacía oración por él, ¿sí? ¿Van conmigo? Fíjese, es interesante, hermanos, porque luego si usted se va a partir del versículo 6 al 19, Herodes ya estaba listo para sacar a Pedro, mandarlo matar, y fíjese, se pretende hacerlo unas horas después de que terminara. ¿Qué fiestas dijimos? Cronológicamente es la de la Pascua y la de los panes sin levadura. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, entonces fíjese, ya está el asunto ya listo para matarlo. Ya como dicen por ahí en mi rumbo, ya se le hacía tarde para hacer eso, pero en la noche dice que Pedro estaba durmiendo. Algo que me llama la atención de Pedro, hermanos, ya había trabajado con el Señor, ya había pasado el aposento alto, ya había pasado ese Pentecostés, ¿sí o no? Ya había pasado, ¿sí o no? Entonces Pedro estaba con enjundia, estaba animado, estaba puesto y dispuesto, sí, estaba listo. Bueno, entonces, ¿qué estaba pasando con Pedro ahí? Se estaba ahí lamentando, gritando, estaba ahí, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya mataron a mí. Bueno, no se menciona si supo él que mataron a Jacobo, no lo menciona. Pero el tema es que estaba ahí. ¿Y cómo estaría Pedro? Mi concepto, Omar 5:1 estaba durmiendo a pierna suelta. ¿Sí? Estaba durmiendo bien tranquilo, ¿sí? Durmiendo, pero estaba encadenado. Hay unas versiones que dicen que estaba encadenado a 2 soldados. Hay versiones que dicen que estaba encadenado y 2 soldados, uno a cada uno de sus lados. Había 2 soldados ahí, había 2 soldados en la puerta. ¿Ahí cuántos van? 4. ¿Y había otros cuántos? Son 16 soldados, ¿no? Había 4 ahí luego, y había otras cuantas cuadrillas, otras 3 más. Hablamos de 16 soldados para un fulano. ¿Y por qué le exageró Agripa primero? ¿A qué le tenía miedo? Si nada más era una persona. La respuesta está en Hechos 5, 21 al 24. Vaya conmigo. Del por qué Agripa puso ahí 16 fulanos preparados, adiestrados para pelear, para usar la espada, para defenderse con su escudo, para presentar defensa contra una persona que era un pescador, que solamente, y le pongo comillas y con todo respeto, era un predicador. Hablando teológicamente, era un profeta. Cabe el concepto, ¿sí? Hechos 5, 21 al 24. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. Esto está hablando de los apóstoles, ¿sí? Hasta ahí va. Y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban ¿qué vendría a parar aquello? ¿Crean que esto no lo sabía Agripa? ¿Para qué la seguridad? No quería que le volviera a pasar algo así, aunque fuese uno. Entonces, por esa razón había tanta gente ahí para custodiar a Pedro. Y Hechos 12:7, ahí véalo usted. Se nos dice que llegó ahí un ángel a donde estaba Pedro durmiendo. Yo me lo imagino roncando, pero bueno, ahí estaba durmiendo, descansando, y sucede una actividad que yo le he comentado, sucede una teofanía, es decir, una aparición divina, junto con una luz resplandeciente, y Pedro se despertó por la teofanía. ¿Qué lo despertó ahí? ¿Y qué hizo el ángel? Les voy a decir aquí con Alejandro, él es Pedro, está durmiendo, levanta tu bracito que dice y llega el ángel y casi, levántate. Llega el ángel y ¿qué hace? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Algunos dicen que dormía profundamente. El tema es que le dice que le dio un golpe en el costado. No dice tocó su costado, no dice le habló para despertarlo. Perdón, ¿qué es un golpe? No es algo así suavecito. No quiero hacerlo así porque no voy a echar a cuestas a un enemigo, ¿verdad? No. Pero un golpe no es esto.
no, es algo más enérgico. ¿Por qué? Yo no sé, yo creo que sí estaba durmiendo bien a gusto, cenó bien, barbacoa, no sé. El tema es que el ángel hizo esto. Pedro le dijo, Pedro, levántate pronto. Dice que las cadenas se cayeron de sus manos, ¿sí? Dice, fájate tu vestido, ata tu calzado, envuelve tu manto, dice, y sígueme. Y Pedro, mi respuesta es, Pedro iba encamurrado, hermanos. Así es, iba encamurrado. ¿Qué es encamurrado? Bueno, usted ya sabe, ¿sí? Fíjese, Pedro creía que estaba teniendo una visión, no tenía prisa, no había acelere, estaba asimilando. Todavía estaba saliendo de la cárcel y estaba asimilando este asunto. Entonces, deja ver todo esto entre conjetura y no, que de que estaba descansando en la cárcel, estaba descansando, hermanos. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Entonces cruzaron la puerta de hierro de la cárcel que daba al exterior, se abrió por sí misma, bueno, fue el Señor, se fueron por una calle y de pronto el ángel se apartó de él. Hasta ahí va. Y en Hechos 12:11 dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel o su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sí? Después de esto Pedro fue a la casa de María. ¿Quién era esa María? María, la mamá de Jesús, la mamá de Juan Marcos es el nombre completo. Recuerden ustedes que el nombre hebreo y el nombre romano, nombre judío, nombre romano. Ese mismo Juan Marcos es aquel que más adelante iba a arrancar con Bernabé, con Saulo, y que a medio camino les dijo a mi mamá que siempre no y me voy de regreso. Y ya los dejó a medio camino en su primer viaje misionero. ¿Sí? Por ahí saltó una duda hace 8 días de los viajes misioneros, ¿cuántos fueron? Y algunos me decían 3. Sí fueron 4, nada más que con un detalle y ahorita lo vamos a ver del por qué se menciona 4, ¿verdad? Pero en sí fueron 4. El tema es que Juan Marcos fue parte de esos viajes misioneros, ¿sí? En esa casa estaban reunidas muchas personas y esa casa de la que estamos hablando, la casa de María, se conceptúa, hermano, que fue un lugar estratégico. Fue un lugar estratégico, ¿por qué? Porque dicen que fue el lugar de reunión regular de la comunidad cristiana en Jerusalén. Era lo que inevitablemente, escúcheme usted, fue supliendo lo que era la función de la sinagoga, pero ahora de la manera correcta. ¿Sí? ¿Sí va conmigo? Fue de la manera ya correcta, a quien había que adorar en realidad, etcétera, etcétera. Fue ahí donde Jesús comió con sus discípulos la última cena, es lo que mencionan. Fue ahí donde los discípulos se reunieron después de la ascensión, ¿sí? Ahora sí que ya cuando ascendió, no fue una transfiguración, no es lo mismo transfiguración que ascensión. La transfiguración fue con 3 y hubo un cambio en ese momento. La ascensión es cuando Jesús se fue y estaban los discípulos ahí. Hasta ahí, vamos juntos. Pedro tocó a la puerta de la entrada de la casa de María. ¿Y qué pasó? Salen todos, Pedro, qué bueno que ya llegaste, vente, abrazo, beso y a todo dar. ¿Qué pasó ahí? Había una muchacha llamada Rode. La palabra contextualizando quiere decir rosa, ¿verdad? Rode, rosa. Entonces le dice, Rosa reconoció la voz de Pedro y le abrió de volada, ¿verdad? Porque tocó el timbre Pedro y ándale. ¿Qué hizo Rosa? Antes de correr, ¿qué pasó? Se emocionó. Así cuando pasa que ven al pastor se emociona. Bueno, no creo. No, se emocionó, ¿verdad? Vio ahí, oyó. Dice que reconoció la voz de Pedro, no que lo vio. Reconoció la voz de Pedro, se emocionó y ahí va a avisar. ¿Y qué pasó con todos? Dijeron, sí te creemos, vamos a ver. ¿Qué le dijeron? Decían en mi tierra, estás crazy, ¿verdad? Estás loca. Ella insistía y les dijeron, los hermanos dijeron, pues debe de ser su ángel. ¿Por qué decían esto? Porque en esos tiempos, fíjese, los judíos decían, esta es la razón del por qué dice ahí que era su ángel. No daban por hecho que estaba libre Pedro, no, pero decían que era su ángel porque en esos tiempos los judíos pensaban que las personas tenían un ángel guardián y que ese ángel se parecía físicamente a la persona a la cual protegían y cuidaban. Esa era una creencia de ese tiempo. No nada más fue porque se les ocurrió, era una creencia de esos años. Y luego Pedro sigue ahí tocando, ¿verdad? Que no le abren. Ya le abrieron y los hermanos maravillados por verle y cómo le habrán hecho. Así cuando llegamos y nos abrazamos, debería de ser pues un poquito menos, ¿verdad?
le abrazaron con gusto, le dieron la bienvenida y lo que nosotros vemos es que era una algarabía, un gusto y todo lo demás. ¿Y qué hizo Pedro? Bájele porque el del riesgo soy yo, el que me escapé fui yo. No hagan tanto ruido, ¿sí? Entonces dio indicaciones, según lo que nosotros leemos, que se le dijeran a Jacobo, el otro apóstol, ya bueno, el discípulo más bien, y a los demás hermanos, y dice, se fue a otro lugar. En ese tiempo Jacobo entonces era líder de la iglesia. A la mañana siguiente, imagínense, ya pasó el tiempo de las 2 fiestas, ya van a ir por Pedro, ¿y qué pasó con los soldados? Dice que hubo un alboroto no pequeño, ¿sí? No apareció Pedro, imagínense, pobres soldados, ¿verdad? Entonces interrogó a los soldados, Herodes interrogó a los soldados, como no se encontró a Pedro y no supieron dar razón, adiós los 16, ¿sí? Murieron asesinados los 16 ejecutados por no resguardar bien a Pedro. Yo hubiera sido soldado, por aquello de mejor me quedo despierto, ¿no, Alfred? Mejor despierto, si me iba a costar porque yo creo que ellos sí no sabían la historia de los otros, por eso se confiaron, no sabían lo que pasó con los discípulos antes, entonces se confiaron. Bueno, Pedro dice que huyó de Herodes, de la presencia de Herodes. Hasta la fecha hay una historia que defiende la Iglesia Católica. Ellos dicen que Pedro se fue a Roma y desde ahí comenzó a trabajar con la iglesia y se hizo obispo, y de ahí viene el tema de la continuidad de Pedro como el que resguarda las llaves, como el, ¿qué dicen? Como el sumo pontífice, el primero al cual se le delegó. Pero ahí le va, hermano, apúntelo. Pedro no estuvo, eso no pasó con Pedro, no es que se haya quedado en Roma, si no coincide. Pedro estuvo presente en Jerusalén, por ejemplo, en una reunión, en una conferencia en el 49 después de Cristo. Vamos a Hechos 15:7 para corroborar lo que le estoy comentando. Hechos 15:7. Ya vemos a Pedro, ya huyó. Pues síganle ahí, hermanos, a mí es el que me están buscando, y él huyó, pero no se fue a Roma. Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Él estaba ahí con otros discípulos. Sí, Pablo, para esto ya no se menciona, pero Pablo ya no menciona a Pedro en la epístola a los romanos. ¿Por qué la epístola a los romanos? Porque se trataba de chamba en la cual había que estar con los hermanos de Roma. No se hace mención alguna de Pedro ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? Entonces, si somos hermanos, pues se menciona algo que él ya esté haciendo o que estamos juntos, etcétera, no se menciona nada. Si tú te vas a ver a Lucas, tampoco vamos a encontrar que ahí en Lucas se menciona a Pedro en los años del 60, por ahí 61, cuando Pablo llegó a Roma, no se menciona nada. Pero también acuérdese algo, para que nosotros entendamos un poquito la historia bíblica, hay que ver lo que dice el comentarista, no porque nos guiemos espiritualmente, sino para cotejar si estas cosas. ¿Qué nos dicen los historiadores que no precisamente fueron cristianos? Nos dice que hubo un erudito llamado Frank Stack, si gusta yo apuntarlo, Frank Stack, comentó que cuando Pablo llegó a Roma, fue evidente que ningún apóstol había estado ahí antes. Cuando Pablo llegó a Roma a compartir el evangelio, no había llegado antes nadie. Esto es en el tercer viaje misionero del que le estoy hablando. No había llegado nadie ahí a hablar del evangelio, nada de esto. Y para que usted y yo quedemos de acuerdo en esto, busque por favor Hechos 28, versículos 21 y 22, para que chequemos si lo que le estoy diciendo es cierto o no. Hechos 28, 21 y 22. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta le manejo secta, es notorio que en todas partes se habla contra ella. Se oía de lo que le hablaban afuera, pero no había algún discípulo llamado Pedro en Roma haciendo esa chamba. Entonces, ¿se fue a Roma o no? Pues no se fue a Roma, ¿sí? Estamos terminando porque ya el tiempo ya. Dice el punto 3, la deshonrosa. Hablamos de muerte con honra y muerte de deshonra. ¿Quién murió de manera honrosa? Jacobo. Hablando de una muerte deshonrosa. ¿Qué es una muerte deshonrosa? Una muerte sin honor, sin respeto, sin gloria, sin mérito y todo lo sin que quiera.
en lo cual no es nada que amerite envidiarle o hacer lo mismo, imitarlo. Hechos 12, 20 al 25, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero. Cuando usted ve esto, piensa en alguien que atiende y tiende las camas y atendía su habitación de Herodes. No, el camarero en ese tiempo era una persona que estaba encargado de finanzas y era una persona que fungía como un Ebrard, relaciones exteriores. Esa era la persona de la que estamos hablando, ¿sí? Ese tal Blasto era un funcionario y esta persona fue sobornado. ¿Para qué? Para que se diera una junta entre estas personas, gobernantes de Tiro y Sidón y Herodes. Tenía su razón de ser por qué querían esa junta, esa reunión. Dice, mayor era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio estaba abastecido por el del rey. Un día señalado, cuando dice un día señalado, es cuando era la fiesta en honor de un emperador llamado Claudio, protector de Herodes. Es decir, tenía su padrino Herodes, tenía su amigo que era ¿quién? Calígula, pero tenía un protector y ese protector se llamaba Claudio. En ese día señalado era una fiesta en la cual había una fiesta con su protector, y es ahí donde el camarero o Blasto buscó un espacio para que llegaran estas personas a pedir audiencia con Herodes. Y dice que en ese día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengar les comenzó a hablar. Cuando dice que venía con ropas reales, hermanos, yo dije, bueno, y venía con ropas reales, y bueno, ¿sabe? El tema es que los historiadores comentan, llegó y salió con una indumentaria real toda hecha de plata. Y salió vestido con una, llámale túnica, llámale vestido real, todo hecho con hilo de plata. Y dicen los historiadores que le llegaba el sol. ¿Cómo se vería eso? Bonito, ¿no? Se venía padre. ¿Quieren una de esas? ¿Sí? Bueno, está medio complicado, ¿no? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Algunos pensamos que era un reclamo. No, esta era una aclamación de adoración. Imagínese, una persona sale con eso y sabe que le están reconociendo a Dios y no chista nada, porque esto no era de ahorita, era de antes. Y fue una manera de darse a conocer que era Dios, y el pueblo le aclamaba con voz de Dios y no de hombre, porque ya era gente con la cual tenía su favor. Y al momento un ángel del Señor, dice, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Nosotros pensamos que este término comido de gusanos, sí, y expiró, es en el momento mismo. Y ahí le voy a decir algo, los comentaristas no se ponen de acuerdo, unos dicen que sí, otros dicen que no. El tema es que fue un tema, algunos dicen que fue un asunto de carácter gastrointestinal y que rápido, eso sí, murió. Dice en el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hay un teólogo por ahí escocés, hubo, porque ya se murió, hubo un teólogo escocés llamado William Berkeley, comentó lo siguiente: el final de Herodes Agripa fue terrible por lo que sufrió en el previo a morir, porque todo lo que estaba haciendo, perseguir a la iglesia, la tercera persecución mayor, pero también porque era una persona malvada, esa es la palabra, era una persona malvada, ¿sí? En esos tiempos, y bueno, el tema era ¿por qué Tiro y Sidón pedían el favor de Agripa? Por esta razón, porque Tiro y Sidón eran dos puertos, y el rey Agripa quería cambiar la ruta para que bendijera solamente a donde estaba Agripa y perjudicar a estos que de ahí vivían y de ahí comían. Por eso el tema de buscarle para que no se fuera a mandar, ¿verdad? Entonces esto estaba al norte de Palestina. Bueno, entonces quiero ya irle cortando un poquito porque ya nada más tengo 2 minutos, ¿verdad? Cuando dice que fue herido por un ángel, y dice ahí la razón del por qué fue herido por un ángel. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Porque no dio gloria a Dios. Aguas. Lo dejo así. Démosle gloria a Dios y no pongamos de pretexto el clima, la lluvia, el dolor de la reuma, la ciática. No pongamos de pretexto nada. El venir a su casa es dar gloria a Dios. ¿Sí o no? Que el pastor se le ponchó la llanta, ahí le aviso al hermano José, le dice, sóplame, porque se ponchó la llanta, y entonces a ver qué hacemos.
hay que darle gloria a Dios y venir a su casa. Dios castiga duramente a aquellos que dañan persiguiendo a la iglesia, ¿sí? E impiden el crecimiento de la misma. Dios castiga, ¿sí? Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto pasó al Señor, así es la palabra correcta, matar a aquel que era enemigo, llamado Herodes Agripa I, ¿sí? Ya se pudo testificar libremente y la palabra de Dios crecía. ¿Qué pasó después de eso? Fíjense, hagan de cuenta, como le he comentado, la Coca-Cola con esta pastilla que la echas ahí, ¿qué pasa? La iglesia comenzó a trabajar, a despertar, porque ahorita en ese momento no tenía otro de la familia de los Herodes, ¿sí? Empiezan entonces los viajes misioneros. Ahí va el tema ya para cerrar. Después de la muerte de Herodes Agripa I, dieron inicio los viajes misioneros, se llevó el evangelio, al mundo gentil. El mundo gentil, a comparación del judío, estaba aceptando así, miren, hagan de cuenta que alguien llegó sediento y no había agua y ya llegaste y ya está el agua, así aceptaba el evangelio. El judío no, el judío se tomaba su tiempo, ¿sí? El de nacionalidad judía, el que se sabía apartado, se sabía aparte, se tomaba su tiempo. A partir de ahí, miramos, la gran mayoría de esos tiempos fueron los gentiles que fueron alcanzados, y vemos los 4 viajes misioneros, en los cuales el que vemos hasta abajo fue el último viaje misionero de Pablo, en el cual, hermanos, no hubo regreso. Los otros sí, salimos, pasamos por vicisitudes, por problemas, como le quiera llamar, regresamos. El 4.º viaje misionero ya no hubo regreso. No menciona la Biblia más. Algo que me gusta de la Biblia es que, fíjense, hermanos, ¿se acuerda qué dijo Juan el Bautista de él en el reino de los cielos? ¿Qué iba a hacer allá él? De los pequeñitos, ¿sí o no? ¿Y qué habla de los discípulos en cuanto a sus muertes? ¿Cómo le sufrieron al último? ¿Pablo o Juan u otros? ¿Qué pasó? ¿Qué dice que pasó con Pablo, hermanos, al final de su muerte? ¿Cómo fue? ¿Se menciona o no? Les voy a decir algo, para el Señor no es relevante eso. Para el Señor es relevante lo que tenía que hacerse. Le voy a decir algo, con todo respeto, mi muerte, la muerte de usted, para el Señor no son relevantes en comparación de lo que me está pidiendo que yo haga hoy, y que muchos de nosotros no estamos haciendo. Y la palabra del Señor nos la deja el Señor en nuestros libreros, no para que esté ahí, sino para que nos la comamos. ¿A quién le gustan las carnitas? ¿Sí? Bueno, algunos por ahí, bueno, llámele el platillo que usted quiera, pero ¿qué pasa cuando es algo que es de lo que a ti te gusta, se te antoja y no lo habías comido? ¿Cómo te lo comes? Ay, melindrosamente. No, le voy a decir algo, la palabra se debe de comer así. Así se debe de comer. No se lo estoy diciendo porque yo sea un teólogo, no, yo soy un miserable pecador, como dicen, de siervo inútil, yo estoy en el nivel de abajo, pero necesitamos hacer eso. No para presumir que sabemos, sino para que sepamos la manera, dentro de nuestras imperfecciones y defectos, la manera correcta de buscar y adorar a aquel que vive, que murió por mí, que me lleva al cielo, que dijo, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongo mi misericordia todos los días. Por eso lo tenemos que hacer. No lo veas nunca como una obligación, ni ir a un culto de oración. Algunos han sido bien flojos y no vienen al culto de oración. A mí no me hacen un favor, al Señor menos. ¿A quién nos ayuda la oración? Los que podamos vengamos. No puedes venir al culto de oración, pero date un tiempo y en tu casa ora. Algunos, se lo digo y con todo respeto, y aunque me agarre 2 minutos, algunos no agarran su Biblia en toda la semana. Y con conocimiento de causa lo digo. No la agarran en toda la semana, hasta ahorita que estamos, y luego todavía estamos batallando con los libros, porque es así. Esforcémonos por nuestro Dios y por su ciudad y por nuestra gente. Hagámoslo diario. Sí, le voy a pedir que se ponga de pie. No lo vine aquí a regañar, pero simplemente vengo a transmitir pues lo que a mí me ha tocado en estos días, hermanos, ¿verdad? Disfrutemos de la palabra, sigamos adelante, creciendo en la obra del Señor siempre. Vamos a dar gracias. Amantísimo Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque valemos
el precio de la sangre del Cordero de Dios, que ha quitado, Señor, de nosotros la rebelión y el pecado. Gracias porque tenemos vida eterna. Gracias por tu iglesia, aposento alto, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, nos permitas, Señor, escudriñar más, humillarnos más ante tu presencia, servirte más, buscarte más. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestras familias y que cada día crezcamos más en el conocimiento tuyo, disfrutar tu gracia, Señor, y, Señor, proseguir corriendo esa carrera, militando, Señor, en ese ejército tuyo, Señor, mi Dios, sabiendo, Padre, que de ti recibiremos esa corona, recibiremos esa herencia. Señor, ya lo tenemos, ayúdanos a ser fieles, ser constantes, Señor, y así como tus discípulos, más de una ocasión nos llamarás la atención, pero todo eso tiene que ver con amor, tiene que ver, Padre, con lo que tú tienes preparado para nosotros. Muchas gracias. Bendice a Aposento Alto que llegó del primer culto al primer culto, guárdales, bendíceles, bendice a Aposento Alto que continúa en este segundo culto y que todos te adoremos y bendigamos tu santo y glorioso nombre, porque a ti corresponde toda la gloria, a ti corresponde toda la alabanza y toda la adoración. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos todo, te damos honor y te rogamos que tu amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la participación del Consolador, tu Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Damos una ofrenda de palmas al Señor, hermanos, por favor.